presentar. Bien. ¿Alcanzan a ver la pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bien, perfecto. Bien, les decía, lo que vamos a trabajar ahora es sobre turbinas. Turbinas sería, si lo pensamos de una manera un poco directa, sería la actividad inversa o la actividad opuesta que posee una bomba. En general, las turbinas están pensadas para extraer energía de un fluido, mientras que una bomba está pensada para agregar energía. Y agregar energía, vimos en este transcurso que agregar en general energía en forma de carga, de altura. Las turbinas tienden a restar energía del fluido y esa energía es generalmente transformada en energía mecánica y de ahí, según el uso que se le dé, en los primeros tiempos, las primeras turbinas, que eran esas que pueden ver digamos, en algún museo, en algún molino antiguo, pueden ser esas turbinas eólicas como las holandesas que había en su momento, o las que se utilizaban para mover las moliendas acopladas a algún canal, que tenían una forma parecida a la que vemos acá en esta foto. Este tipo de turbina se llama Pelton, que eran básicamente cucharas que giraban con el desplazamiento de agua y eso desplazaba algún mecanismo que, por ejemplo, podría moler o podría extraer, realizar algún proceso. O sea, se utilizaban para generar fuerza de trabajo. Hoy en día principalmente se utilizan para generar energía eléctrica. A ver, aguárdenme, ahí está. Les decía, y la turbina, sí, ahí me escuchan bien. Sí, se escucha bien. Sí. Bien, las turbinas, les decía, este sería un esquema general de una turbina. Las turbinas tienen la particularidad de transformar la energía acumulada en un fluido. En general, vamos a ver los casos, pero en general puede ser pensado como energía potencial debido a un salto de nivel. Eso está pensado para las turbinas de tipo impulso. Y en algunos casos para aprovechar principalmente la energía cinética del fluido. Vamos a ver el tipo de turbinas que vamos a ver más cerca del final. Pero bueno, la idea es aprovechar la energía del fluido y transformarla en otro tipo de energía. Acá el ejemplo que les estoy planteando es un fluido que está, por ejemplo, retenido en un embalse y se lo canaliza vamos, aproximadamente al nivel en el que va a estar ubicada la turbina. Entonces, en esa canalización lo que se obtiene es un fluido que gana cierta velocidad, lo alcanzan a ver, alcanza cierta velocidad al ingresar en este sector, en este conducto. Es decir, de la altura inicial, de la energía inicial que tenía el fluido, algo de energía se reduce por este cambio de energía potencial pura, de H, a energía de presión más energía de velocidad, menos las pérdidas que hay en el camino. O sea, todo este salto, esta diferencia, tendrá que ver con las pérdidas de carga que haya en este recorrido y con el efecto de B cuadrado sobre 2G. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, después ese fluido ingresa en la turbina y parte de esa energía es liberada, o sea, es absorbida por la energía, que sería esta carga total que gana la turbina. O sea, cuando uno mide la carga, la altura o la presión, en definitiva, la carga la energía de presión que tiene la presión estática que tiene la turbina a la salida, va a ver que ese nivel es
menor, digamos, que lo que tenía a la entrada. Esa diferencia es la altura neta ganada. Eso es absorbido por la turbina. Y ya sea absorbido por la turbina y entregado al generador, o también absorbido y disipado como pérdidas mecánicas, digamos, por distintas pérdidas que puedan ocurrir en la turbina. Siempre el fluido que sale de la turbina sale con un mínimo de energía para poder fluir, digamos, no es que se frena totalmente, no es que le extraemos toda la energía. Podemos extraer un cierto rango de energía. Y en general, bueno, esto va a descarga en algún canal que permite que siga fluyendo, no sé, en algún río, algún riacho, o algo por el estilo. Pero esa es básicamente la idea de la turbina. Vamos a ver si está en la siguiente. Bueno, estas son algunas preguntas que es bueno que se... Ahora les hago una serie de preguntas. ¿Ustedes han visto alguna vez turbinas hidráulicas? ¿O tienen idea de dónde puede haber en la zona, por ejemplo? No sé si alguno... En la termoeléctrica acá de Timbúe. La termoeléctrica tiene turbinas, pero turbinas de vapor. ¿Salto Grande? Salto Grande, estamos hablando de turbinas que aprovechan la energía de un con agua, canal de agua. Salto Grande, eso es creo que a la altura de Concordia, por ahí cerca, de Entre Ríos sería. Y eso estaría en el río Uruguay. Tenemos, bueno, Yacyretá, por ahora les voy a mostrar una foto de Yacyretá. Tenemos en Córdoba muchas turbinas, distintos tipos de turbinas. ¿Y qué diferencias unas de otras? Por ejemplo, ¿serán los mismos tipos de turbinas las que tenemos en los saltos de los cerros en Córdoba o en San Juan, Mendoza, que las que pueda haber en Yacyretá, por ejemplo? Los volúmenes deben ser muy distintos que manejan. Los volúmenes, sí. Sí, caudal. Los caudales, claro. En Yacyretá, evidentemente, manejar al caudal del río Paraná implica una bestialidad de cantidad de líquido. Los saltos de agua también. Los saltos de aguas. Y acuérdense, la potencia, por ejemplo, de una bomba estaba vinculada con la carga, o sea, el salto, la diferencia de altura, y el caudal. Con lo cual, las potencias que podemos extraer de las turbinas tendrán que ver, o a partir de las turbinas tendrán que ver con la diferencia a nivel entre el punto que ingresa a la turbina y cómo sale, la diferencia de carga, y los caudales manejados. Con lo cual, en un caso como en los arroyos de Córdoba o en esos riachos de Córdoba, en general, ¿cómo piensan que es el caudal? Mucho más chico. Medio bajo, medio limitado. Pero suelen tener saltos de nivel importantes, de más de 50 metros, en algunos casos superiores. Cambios, en Yacyretá estamos hablando de una diferencia de nivel de a lo mejor de 5 o 6 metros. No sé si llegaban a los 8 metros en algún caso. O sea, es poca diferencia de nivel. Pero los caudales son brutales. Entonces, con las turbinas se juega con ese tipo de situaciones. Caudal y altura. Y ahí se define qué tipo de turbina conviene. Bueno, pero para eso quería mostrarle una gráfica general y después vamos a entrar en detalle de las turbinas. Existen tres grandes tipos de turbina, o tres grandes esquemas de turbina. Esa que vimos hace un rato, que es la que se ve acá en una marca en azul, que es la de tipo paletas o la rueda, que se conoce con el nombre de turbina Pelton, más que nada por quien la diseñó o la aplicó para la generación eléctrica. Lo que vemos en el medio, bueno, estas turbinas Pelton son turbinas conocidas como de impulso, porque básicamente ahora vamos a ver, lo que hacen es aprovechar la diferencia a nivel del fluido y esa diferencia de nivel la transforman en una gran velocidad, o sea, la transforman en un chorro de agua que impacta sobre las paletas.
sea, generan un impulso. Las del medio, que serían las de mayor aprovechamiento en general, porque permiten trabajar con saltos relativamente importantes de hasta 300 metros, en cambio las Pelton pueden llegar hasta los 1500 metros aproximadamente, de diferencia de nivel, ¿no? Decía, podemos llegar a 300, 300 y pico de metros de saltos hasta saltos de poco nivel, del orden de los 20 metros, pero con grandes caudales, inclusive con caudales similares a lo que podemos tener con las últimas que tenemos aquí, que son las de tipo Kaplan, que es básicamente similar a una hélice de barco. Las del medio son más parecidas a las bombas centrífugas. Les decía, volviendo, sí, perdón, ibas a hacer una consulta. Sí. ¿Me iban a consultar algo? Bueno. Bueno, vamos a pasar a ver las imágenes de estos equipos. En la presentación, en estas presentaciones, aquí hay links directos a unos videos que están bastante interesantes. Están en inglés, lo único, pero están interesantes como resumen de lo que yo les voy a ir explicando. Les permite, digamos, visualizar el fenómeno, cómo trabajan estos equipos, de una manera bastante práctica. Vamos a ver justamente este video, así me ahorro el trabajo de dibujar y cosas así. Este tipo de turbina sería la que dijimos, las tres turbinas en realidad en un primer pantallazo. Vamos a pararlo un segundito. Tenemos las turbinas de tipo Pelton, como les decía, son estas ruedas, como decía, muy parecidas a los viejos molinos de agua, o sea, esas ruedas con palas que eran desplazadas con el movimiento de los cursos de agua, y que en general se utilizaban para moler o para alguna actividad que requería fuerza permanente. Esas serían las Pelton. Las del medio, si ustedes la visualizan, es muy parecida a una bomba centrífuga. De hecho, podrían, digamos, quitando esta parte de abajo, podrían pensar que aquí está la aspiración de la bomba centrífuga y aquí estaría la impulsión. Muy parecida. Esto trabaja al revés. En este caso, la aspiración o el ingreso sería donde está la impulsión de la bomba centrífuga. Ingresaría por este tubo, después se desplaza alrededor del caracol y sale axialmente. Se sale en la dirección del eje, pero ya luego de haber pasado por todos los álabes. Y que serían las turbinas de tipo Francis, estas del medio. También conocidas como turbinas de tipo mixta. Y por último, las que vemos acá, que también trabajan con un sistema de rodete o caracol, que sirve básicamente para ir cambiando la dirección del flujo e ir transformando energía de presión en energía cinética, en darle velocidad al flujo. Pero en este caso, eso sirve para orientar y el fluido cae axialmente, o sea, pasa por la turbina, por los álabes de la turbina, axialmente, en este sentido. ¿Lo visualizan eso? Bueno, vamos a ver un poco el video. ¿Cómo funciona la Pelton? Bueno, esto tiene un inyector. Este inyector, acá dice de impulso, este inyector básicamente recibe el agua, digamos, del curso de agua y inyecta tangencialmente a los álabes el flujo. Ahí está. Fíjense. Y lo que hace básicamente es entregar impulso a los álabes. Es decir, el fluido viene con una determinada velocidad,
un caudal determinado, en definitiva, que impacta sobre la turbina y por cambio de cantidad de movimiento genera la cantidad de movimiento o el momentum necesario para desplazar la turbina. En este caso, bueno, esa era la, bueno, ahí sigue pasando. Esta sería la de tipo Kaplan, la que yo les decía que es puramente axial. Ahora vamos a ver en detalle, pero esta turbina tiene la particularidad de que la fuerza que genera es una fuerza de tipo reactiva. ¿Y por qué? Porque lo que hace es trabajar como el equivalente a como trabaja un álave. Parte del fluido, por ejemplo, el que se desplaza en la parte inferior, digamos, generará o estará sometido a una presión resultante, generará una presión resultante inferior a la que se genera el fluido en la parte superior. Entonces se genera una fuerza de reacción entre el fluido que pasa por la parte inferior versus el que pasa por la parte superior y en definitiva da una fuerza resultante de reacción que es la que da, digamos, en definitiva una fuerza tangencial que hace rotar la turbina. Y eso básicamente es por movimiento de fluidos, por desplazamiento de gran cantidad de fluido. Ahora estoy con ustedes. Y por último, la que estaría en el medio, que es la turbina Francis. Fíjense, esto tiene una particularidad. El ala B, o sea, el ingreso del fluido es tangencial y luego sale axial. Entonces, en la parte tangencial, el fluido, como les muestra ahí, o sea, por ejemplo, en este caso viene de abajo hacia arriba, generará una diferencia de velocidades y de ahí una diferencia de presiones entre la parte de un lateral respecto al otro, el equivalente a un ala B de un avión, y de eso dará una fuerza resultante de reacción. Y en la parte inferior, como hay un cambio de dirección, lo que se genera es una fuerza de impulso. Un cambio de dirección del flujo genera una fuerza resultante dada, digamos, por el ángulo de inclinación. Es parecido a lo que pasa con la turbina Pelton. O sea, la turbina Francis es una mezcla, está del medio, entre la Pelton y la Kaplan. Y como les decía, ahí está. Fíjense, en general, las Francis son las que mayor rango de aplicación tienen. Ahora yo les pregunto a ustedes, en Yacyretá, por ejemplo, ¿qué tipo de turbinas supones que hay? Viendo este gráfico y viendo lo que estuvimos analizando. No sé si todos conocen qué es Yacyretá. Yacyretá, a ver si tengo... Puede ser que Yacyretá es una central hidroeléctrica. Yo por ahí había visto... que sea la Kaplan por el tema de que hay poca caída hay poco nivel, poca altura. Claro, fíjense, no sé si lo alcanzan a ver. Acá hay una foto de las compuertas de Yacyretá. ¿Lo alcanzan a visualizar? Fíjense, ahí se ve. Estas compuertas nos dan una idea de la diferencia de nivel entre el embalse y el escape, el desfogue. Estamos hablando de, yo no recuerdo los valores, pero inferior a los 10 metros de diferencia de nivel. Es relativamente poco. Lo que han hecho es embalsar el río, básicamente, el río Paraná, en un sector que tiene cierta amplitud. Eso les permite, si ustedes visualizan, ¿dónde estaba la gráfica? Si ustedes visualizan esta gráfica, bueno, acá me cago porque estamos hablando del número específico de revoluciones que ahora lo iba a mostrar, a ver. Bueno, acá, si ustedes visualizan esta gráfica, este tipo de turbinas Kaplan se mueven en rangos inferiores a los 20 metros hasta alturas cercanas al metro, o sea, a poco salto de nivel. Con lo cual, en un lugar como Yacyretá, caemos necesariamente en este tipo de turbinas, las Kaplan.
Y es justamente el tipo de turbinas que tienen. Visualicen, por ejemplo, acá hay un señor soldando, esto es cuando la construyeron en IMSA, o estaban construyendo. Fíjense, el tamaño de los álabes y el tamaño del caballero que está soldando. Son unos bicharracos interesantes. Inclusive hay turbinas mucho más grandes que estas. Y acá tienen una idea de la sala de generación de máquinas. Fíjense la cantidad de turbinas que hay. O sea, las turbinas estarían abajo de esa sala. Bueno, acá hay, por ejemplo, por lo que veo, es el montaje con algún acto de montaje de las turbinas. En Yacyretá, por las características que tienen, se utilizan turbinas de este tipo, Kaplan. Ahora, en otra represa grande que tenemos en Sudamérica, una de las más grandes del planeta, ¿tienen idea de cuál es? Itaipú puede ser, pero sí. Itaipú. Bueno, ¿alguna vez han visitado Itaipú o han visto algo de Itaipú? Esto es una vista aérea de Itaipú. ¿Qué tipo de turbinas suponen ustedes que pueda haber aquí? Para que se den una idea, esta es una ruta y acá abajo hay otra ruta. O sea, aquí Sí, hay hay un salto de agua un poco más grande. Podría ser la Francis, ¿era la del medio? Las de Francis, claro. Y si se fijan, fíjense, estas son bastante más grandes. Ahí no sé si se ve. Ahí está. Esta es una turbina Francis, claro. En esa represa utilizan turbinas de tipo Francis. O sea, según el tipo de salto que tengamos, es el tipo de turbinas que utilizaremos. Bien. Acá menciona número específico de revoluciones. Ese es un factor, un parámetro, a ver si lo tengo por aquí, que, esto está en la presentación, que en realidad es un parámetro que nos sirve para comparar turbinas, distintas turbinas, sin necesidad de entrar en detalles. Es como un número genérico. Y este parámetro lo que nos dice es básicamente una velocidad equivalente a la que generaría un modelo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para poder jugar con modelos a escala, ¿no? Imagínense que esa bestialidad de turbina, como le mostré recién, no sé, esto que Pinterest, qué sé yo, aquí, esta bestialidad que tiene un tamaño varias veces de una persona, es prácticamente imposible testearlo o desarrollarlo en laboratorio, porque es un bicharraco infernal. Entonces, en general, estos aparatos, costosos, casi incómodo de montar en cualquier lado. Entonces, esos equipos en general, cuando se están diseñando y cuando se están testeando, se testean a nivel de modelos, a escala, más pequeños, manejables. Bueno, justamente para poder testear y para poder comparar, por ejemplo, distintas turbinas entre sí, se utilizan este tipo de parámetros, que lo que sea este parámetro lo que nos dice es a cuánto giraría un modelo semejante, similar, de una turbina real o prototipo, bajo una determinada carga de 1 metro para generar una potencia de 1 kilovatio. Entonces, lo que se busca es la velocidad equivalente a la que generaría cada una de estas turbinas para generar esa potencia, a esa diferencia de nivel. Entonces, ¿qué vemos? Que las turbinas de impulso, las de tipo Pelton, las ruedas, trabajan o tienen números específicos de revoluciones bien bajos, por debajo de 100. Perdón, por debajo de 50. Las Kaplan, perdón, las Francis tienen números específicos de revoluciones intermedios. Y las Kaplan en general son de alta velocidad, se le llama, de números específicos de revoluciones elevados. Y ya les digo, no necesariamente tiene que ver con la velocidad que en lo efectivo gira cada uno de estos equipos. Posiblemente las turbinas Kaplan giren a una velocidad de rotación baja, pero es en función de este parámetro que nosotros podemos jugar con la comparación con distintas turbinas. ¿Se llega a entender esto?
Sí, se entiende perfectamente. Bien. Quería mostrarles un poco más en detalle, porque los videos me vienen al pelo, un poco más en detalle, ya les digo, en la presentación, nosotros ponemos primero esa presentación general de las turbinas y después presentaciones individuales de cada una de ellas. Quería hablar un poquito de la Pelton, que tiene esa particularidad. Las turbinas, le voy a sacar esto. Las turbinas Pelton, nosotros en cierta manera ya las trabajamos cuando trabajamos cantidad de movimiento. Esos álabes, no sé si lo recuerdan, esos ejemplos de álabes que, por ejemplo, cuando venía un chorro de agua determinado en un conducto e impactaba sobre una placa así inclinada o sobre un álave con un giro de 180 grados, de casi 180 grados. No sé si lo recuerdan, que el fluido hacía una vuelta así. Y que de ahí se obtenía dos fuerzas, una vertical y otra horizontal. Eso es una adaptación, un modelo de una turbina de tipo Pelton. Y un detalle, en general, cuando nosotros hacíamos esos modelos, hablábamos de que el fluido venía con una determinada velocidad, que la presión a la que estaba sometido el fluido, tanto en el conducto como en el árabe, era la misma, era una presión, por ejemplo, la atmosférica. Y es justamente lo que se produce en estos equipos. El chorro impacta abierto en la atmósfera, entonces no hay un efecto digamos, de cambio de cantidad de movimiento por diferencia de presión. No hay un efecto de fuerza por presión aplicada al área o por diferencia de presión, porque la presión va a ser la misma para todos los puntos del campo de fluido, perdón. Va a ser a la que está sometida todo el fluido, que es la atmosférica. Pero lo que pasa es que acá el fluido viene con gran velocidad y esa gran velocidad tiene que ver con la carga, o sea, este conducto está conectado a un tanque o a un gran reservorio que está a una gran diferencia de nivel. Esa diferencia de nivel, yo estoy marcando el mouse por acá arriba, esa diferencia de nivel, ρ o la raíz cuadrada de ρ GH, me da la velocidad aproximadamente que va a tener, velocidad de caída libre, que va a tener el fluido cuando pase por este sector. En realidad el caudal. ¿Se entiende? Digo el caudal porque en realidad, ¿qué pasa? ¿A qué velocidad tendría que girar esa rueda? O dicho de otra manera, ¿esa rueda puede girar a cualquier velocidad? No, dijimos que giraba a velocidades bajas. Velocidades bajas. Y en particular, lo que se busca es que gire a una velocidad constante o con escasa variación. Porque si esto está acoplado a un generador, y el generador está a su vez acoplado a una red eléctrica, la velocidad a la que gira el generador y en definitiva la frecuencia de generación no se tiene que alejar mucho de la frecuencia de la red eléctrica a la que está conectado. Por ejemplo, 50 Hz. Entonces, estas ruedas, en general, lo que se busca es que la velocidad de rotación sea lo más fija posible. Y para eso lo que se hace es, ¿cómo se regula? Se regula a partir de esta aguja que le llaman, esta especie de válvula aguja, que lo que hace es reducir el paso del flujo, reducir la sección de paso, asegurando una velocidad de salida constante del flujo. En definitiva, lo que hace es reduce el caudal, pero mantiene la velocidad de entrada, la velocidad de salida del flujo del chorro y por ende de impacto sobre los álabes constante. Entonces, ahí lo que tengo es, sí, al tener una velocidad constante, mantengo velocidad tangencial constante. Pero, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, como esto le decía, está acoplado a una red eléctrica, si, por ejemplo, en algún momento del día baja mi consumo eléctrico,
por ende va a bajar el torque resistente al que está sometido el generador. Y en definitiva al que está sometido el rotor, la turbina. ¿Se entiende? Entonces cuando baja mi rotor, para evitar que se me embale, si yo mantengo el caudal constante, esto tendería a embalarse. O sea, para evitar que aumente mi velocidad, lo que hago es reducir el caudal que le estoy ingresando. Sobre todo para evitar variaciones bruscas de mi velocidad de rotación. Y a la vez, a la inversa también, cuando aumenta la carga, para evitar que se frene, se tienda a frenar el rotor, aumento el caudal que estoy enviando al equipo. ¿Me llegan a entender? Sí, se entiende bien. Sí, se entiende, profe. Bueno, esta sería un poco la idea. A ver, no sé si había algo más. Un detalle más. Fíjense que, y eso en los equipos es así, las palas tienen como un corte en la parte inferior, y eso tiene que ver con, acá se ve más que nada, no sé si antes se ve un poquito más, ahí se ve, un cachito antes. Ese corte que tienen, o sea, no es una doble cuchara completa, están cortadas en la parte inferior. Eso es para que el chorro no se ve interrumpido por un álave que está llegando, un álave previo. Digamos. La idea es que el chorro impacte directamente sobre el álave que está perpendicular al chorro hasta un determinado punto y después que ese álave deje de tener influencia y el chorro reciba el próximo álave que va a estar perpendicular al chorro. Si esto fuese completo, este álave previo estaría estorbando al anterior y ahí perdería eficiencia. A ver si se ve. Ahí estaría esa imagen. Bueno. Profe, y la idea es que esa turbina no esté bajo agua, digamos, que esté en el aire. Claro, y es más, fíjense que en general se las ve así. Se las ve como vos bien decís. Esta imagen que veíamos al principio. Es más, si ustedes buscan embalse, ¿cuál era? Hay un embalse, varios embalses, pero hay uno en Córdoba que tiene este tipo de turbinas. No me acuerdo cuál era. Pero bueno, fíjense, ahí se ve la turbina, ahí se ven las cucharas, perdón. Ahí existe este hueco para que pase el chorro. Y ahí se ve que son dos cucharas hermanadas. Yo llamo cucharas a esta forma de caparazón, no sé cómo decirlo. Dos cucharas hermanadas en uno de los lados. Y el agua en realidad estaría pegando por debajo, en el sector inferior. Acá arriba está libre. Entonces pega el agua y esto gira. No sé cómo sería girar en este sentido. Y fíjense, esto se acopla a su vez a un generador. Claro, ahí se ve bien. Perfecto. Bueno, las Francis, que serían las intermedias, vamos a poner el video, les decía, tiene la particularidad de tener el caracol como tienen las bombas centrífugas. Pero, si ustedes observan, ese caracol, internamente tienen a su vez el equivalente a unas paletas, primero unas paletas iniciales rígidas, que se llaman paletas directrices, y después otras paletas móviles en la parte interior. Esto, por supuesto, estamos hablando de turbinas de un cierto tamaño. Para turbinas, que las hay, digamos, de poco caudal, de tamaño más pequeño, en general tienen solamente turbinas directrices y no las turbinas móviles, y no las paletas móviles. ¿Pero para qué sirve? Digamos, por una cuestión de escala, ¿no? Por una cuestión de complejidad. A veces hacer algo pequeño encarece mucho tanto mecanismo. Desde ahí le dice más o menos los rangos de caudal y alturas. Le decía, esto, ¿cómo va a trabajar? El fluido va a ingresar lateralmente, mejor dicho, sí, radialmente,
a ver si aparece la flecha acá, radialmente, y en ese ingreso, el efecto que va a generar es un efecto de tipo, de una fuerza de tipo de reacción. La fuerza se va a generar por la diferencia de velocidades que se generan entre ambos lados del álave. Un lugar va a tener, uno de los lados, el lado en este caso derecho, tendrá baja presión, o se genera baja presión por mayor velocidad, y en la parte inferior mayor presión. Entonces genera un efecto de tipo lift o de arrastre, por esa diferencia de presión. Y en la parte de abajo, lo que se genera es un cambio de dirección, en definitiva genera una fuerza de tipo reactiva, parecida, como decíamos, de impulso, perdón, sí, una fuerza de tipo de impulso, parecida a lo que hace la turbina Pelton. Entonces, por eso este tipo de turbina se llama de tipo mixto. Y además porque el flujo ingresa radial y sale axial. Ingresa lateral y sale por debajo. ¿Lo llegan a ver? Bueno, a ver si está un poco más adelante. Bueno, acá está. Los espirales, los elementos que tiene adicionalmente es el espiral, este caracol, que lo que hace es básicamente al revés de lo que hacemos con la bomba. Aquí el fluido ingresa con relativa baja velocidad y en general elevada carga de presión, y lo que se hace es acelerarlo, se le va cambiando la dirección, se va buscando que ingrese lo más radial posible. En esta condición, en la parte inicial ingresa tangencial y se lo va radializando lo más posible al fluido, le cambia la dirección. Y para asegurar ese cambio de dirección, aparecen unas primeras paletas, que es lo que va a aparecer acá. Las paletas unos álabes directrices. A ver si se ve. Ahí está. Esos álabes que aparecen ahí. Bueno, la idea es esta, que el fluido ingrese tangencial y se vaya radializando, vaya ingresando radial. Voy a ver si aparece. Cuando explica. Acá. Entonces, estos álabes lo que hacen es, los primeros, orientar el fluido y lo van como acomodando para radializarlo, los fijos. Y con los móviles se termina de producir ese proceso de radialización, y además esos móviles cumplen la función de regulador de la sección de paso. Se rotan y reducen o amplían el área de paso para reducir o ampliar el caudal que circula. ¿Y para qué hacen eso? ¿Se dan una idea? Para mantener la velocidad constante, como decíamos antes. Sí. Claro, para mantener la velocidad constante. La idea es siempre la misma, fijar una velocidad de rotación fija, de mantener la velocidad de rotación fija. No sé si hay mucho más acá. Bueno, una cosa importante que no lo dije en el caso de las turbinas Pelton, pero sí empieza a aparecer en esta turbina mixta o de reacción pura, como las Kaplan, que es que el fluido ingresa con una carga determinada, descarga buena parte de su energía en la turbina, y cuando sale, en la descarga, el tubo de descarga, como en este caso esos tubos que aparecen ahí, la presión es en general muy inferior a la presión de entrada. Y en algunos casos se puede dar la particularidad de que justo a la salida de la turbina se tengan presiones inclusive menores que la atmosférica, y en algún caso cercanas a las presiones de vapor saturado. Es decir, puede producirse cavitación en una turbina. ¿Y dónde se va a producir? Se va a producir de los álabes
en la parte trasera de los álabes, en la parte posterior del álabe, aguas abajo del álabe, o inclusive en los tubos de descarga, cavitación que tiende a destruir estas turbinas. En general es un punto a analizar la cavitación. Bueno, vamos a ver lo de Kaplan, le voy a mostrar unos dibujitos, unas simulaciones que hice en su momento, donde ahí se ve ese fenómeno de baja presión. Kaplan. Dijimos, estas Kaplan, uy, es muy fachero este para hablar, muy canchero. Pero bueno, las Kaplan, dijimos, trabajan con baja carga, entre 2 y 25 metros, o sea, estamos hablando de una carga de 2 metros, se va a justificar este tipo de turbina si el caudal es importante. Y fíjense, en estas turbinas tienen álabes directrices que son móviles, o sea, estos álabes permiten regular la cantidad de, rotar y modificar la dirección del flujo. En este caso también entramos tangencial y buscamos que el flujo ingrese a la turbina radial. Pero ingresa al lugar donde va a ser descargado y por la turbina pasa axialmente. Y dependiendo del tipo de turbina, sobre todo de las escalas de las turbinas, lo que se permite modificar es el ángulo de ataque de los álabes de la turbina. ¿Y para qué? Si yo modifico ese ángulo de ataque, lo que voy a hacer es modificar el rendimiento de la turbina. Es decir, voy a poder, al modificar el rendimiento, o sea, rendimiento quiere decir, voy a modificar la fuerza generada, al modificar el ángulo, decía, voy a modificar la relación de baja presión versus alta presión de ambos lados de los álabes. En definitiva, voy a cambiar, aumentar o reducir, si quiero, la fuerza generada por el fluido. Y con eso, si tengo una variación en la demanda, o sea, una variación en la resistencia sobre el eje, modifico la fuerza que le aplico a la turbina, siempre con el objetivo de mantener la velocidad de rotación constante. Entonces, en este tipo de turbina tengo dos formas de regular. Una es el caudal modificando el ingreso por medio de esas directrices radiales, y otra es modificando la inclinación de los álabes. Que, aguárdenme un segundo, si se fijan en las fotos de Yacyretá, acá estaba Yacyretá, no, la anterior entonces es esta. Fíjense, no sé si observan, el señor está montado, digamos, sobre la turbina, y esto que se ve acá es justamente un álabe que digamos, este álabe está enganchado, supongo que soldado, pareciera que está, a esta placa, y esta placa no forma parte, no está unida solidaria al resto de la turbina. Está evidentemente con cierto huelgo. Eso tiene la posibilidad de rotar, de girar. ¿Se llega a entender lo que digo? A ver esta otra. Ahí se ve un poco mejor. Sí, perfecto. Sí, profe, son parecidas a las de los barcos también, que también giran. Claro, la de los barcos de cierto porte, sí, tienen esa posibilidad. O sea, ustedes tienen la posibilidad de modificar la fuerza generada por, ¿cómo se llama? La fuerza de lift generada sobre el álabe. Y en definitiva, la fuerza, en el caso del álabe del barco, el impulsor del barco, lo que se busca es reducir o aumentar la fuerza que le aplicamos al líquido. Y en este caso, lo que hacemos es modificar la fuerza que el líquido nos genera sobre el eje. Bien. Bueno, en estos casos también, en estas turbinas, estas turbinas, en la parte inferior, o sea, si la zona de alta presión estaría en esta zona, en la parte superior, en la parte inferior, cuando el fluido ya descargó buena parte de su energía, en este sector tenemos baja presión, por lo menos inferior a la que teníamos en la entrada. En estas zonas también tenemos problemas o posibilidad de cavitación.
posibilidad de aparición de zonas de baja presión. Y es algo que en general en las turbinas se estudia para evitar las roturas o evitar el deterioro. Imagínense que estos equipos tienen que estar generalmente trabajando, bueno, ahí se visualiza cómo modifican la inclinación. En general, si lo inclinan, si lo verticalizan, tienden a reducir la carga generada y si lo horizontalizan, la aumentan. También tiene un límite de rendimiento. Esto. A ver, no sé si acá les explicaba el rendimiento. Ah, bueno, acá está. Control de flujo y control de modificación de los álabes, el swivel. Bueno, acá no hay mucho más. Acá les explica justamente lo de la baja presión. Les quería mostrar un gráfico de un análisis que hice sobre una turbina que tiene una característica tipo Kaplan. En realidad, esto fue un trabajo que hice con una gente de Mendoza, de INTI. Yo trabajo en el INTI y, digamos, el INTI es como una institución grande que tiene distintas sedes. En este caso había una sede en Mendoza, hay una sede en Mendoza, que habían hecho un estudio para generar, digamos, para producir, con una empresa, para producir un tipo de turbinas para saltos intermedios de agua, aprovechando un tipo de hélice que creo que es una adaptación de hélice de lancha o de barco de pequeña magnitud. Estamos hablando de que estos equipos tienen, no tengo acá las dimensiones, a ver si había no están las dimensiones, pero bueno, estamos hablando de que el diámetro del tubo de paso era de 50 centímetros, o sea, el diámetro de la hélice es de 50 centímetros aproximadamente, es una turbina chiquita. Y los saltos, para lo que estaba pensado, rondaban los 50 metros más o menos. O sea, un salto relativamente importante, con el objetivo de generar, ya les digo, a ver, no sé si 50, por acá decía, caudales bajos, pero era poca potencia, 2 o 3 caballos, pensada para alimentar alguna casa aislada o algo por el estilo. En ese caso lo que se hizo fue analizar 2 modelos, una con una turbina con un álabe de tipo perfil alar y otra con un perfil de tipo plano. Pero lo que le quería mostrar de esto, más allá de los dibujitos, es que, bueno, otro detalle, perdón, de la turbina, a ver si lo veo mejor acá, es que la turbina esta, de vuelta, esta es una turbina Kaplan, de tipo Kaplan. Recordemos, no sería lo más aplicado para un salto de este estilo. ¿Por qué? Porque son las que se usan para bajo salto de agua. Bajo salto de agua, o sea, acá lo que se aprovecha en este tipo de turbinas es la velocidad del líquido. Y no se requiere tanto salto. Esto era una cosa de media intermedia, pero más bien era una adaptación de ingeniería. Se adaptaba a un producto que ya existía para una demanda. Bueno, estas turbinas tenían o estaban pensadas para tener unos álabes directrices fijos para orientar mejor la dirección del flujo. Como para mejorar un poco más el rendimiento de estos equipos. Déjenme encontrar. Bueno, para aquel que vio lo de CFD, bueno, esto es básicamente la discretización del dominio de estos equipos. Lo que discretizamos, lo que mallamos, es el negativo de la geometría que en general uno dibuja. Uno que dibuja el hueco del tubo, el tubo exterior, digamos, y, no sé, los álabes, cojinetes, ejes. Aquí fue al revés, hubo que extraer todo eso y dejar el lugar que ocuparía el líquido. Y eso luego es dividido en elementos, en este caso de tipo tetraédrico. Se malla el fluido, digamos, ¿no? Se malla el fluido. Claro, nosotros en fluido, a la inversa de, por ejemplo, lo estructural, lo que buscamos es cubrir todo esto, todos esos lugares por donde pasaría el fluido. Y los conductos, los bordes nos sirven como límite, pero lo que terminamos generando es una geometría, la geometría ocupada por el fluido, básicamente.
Fíjense que acá se ven los huecos donde estarían los álabes. Esto que se ve acá es hueco, por ahí no está pasando fluido. Bien, bueno, es todo un análisis que hubo. Básicamente de acá lo que se hacía era analizar las potencias obtenidas según un perfil u otro. Fíjense, ahí está. Esto era para obtener un rango de entre 4 y 6 kilovatios. O sea, para un consumo domiciliario razonable. Algo bastante demandado en esos lugares. Bueno, a ver, quiero ver los perfiles de velocidad. Bueno, aquí, por ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver. A ver si puedo agrandarlo un cachito. Ahí está. Fíjense, esto está, bueno, están los dos perfiles. Y fíjense, en la entrada tenemos una presión. Esto era no sé qué, no me acuerdo qué presión era, qué carga era, pero supónganse 20 y pico de metros de carga, que la presión va reduciéndose porque en esta zona ya el fluido se empieza a acelerar. Y una vez que pasó, y no sé si lo alcanzan a ver, una vez que pasó el álabe, los álabes móviles, el fluido del otro lado ya empieza a tener valores de presión bajos. Inclusive, fíjense que ya en la escala celeste estamos teniendo presiones negativas, presiones manométricas negativas, ¿no? Presiones por debajo de la presión atmosférica. Con lo cual, esto puede tranquilamente producir cavitación en toda la zona posterior del álabe y en la zona de no me sale el nombre del lugar donde van acoplados los álabes, esta carcasa donde van enganchados los álabes. En esa zona en general se puede producir cavitación. No sé si tenía otro dibujo de estos. ¿Soy claro o los confundí más? Acá hay un análisis, fíjense. En estas zonas, no recuerdo en este trabajo, pero me parece que daban zonas de posible cavitación. Se obtienen bajas presiones. Y esto, ¿qué ocurre? En un funcionamiento permanente, en un funcionamiento continuo, imagínense que esto se acopla, se hace la instalación, se deja circular el agua, y el objetivo de esto es que esté meses, años, dependiendo de los niveles de líquido de la represa, pero en lo posible mucho tiempo sin ser detenido. Si esto tiene problemas de cavitación, la durabilidad es de días, tal vez, días, meses. Se empieza a carcomer toda la superficie donde se producen las burbujas que luego implotan. Porque, ¿qué pasa? Acá se genera, en las zonas donde tenemos baja presión, se generan las burbujas. Y luego, ahí, eso lo quería comentar. Y luego, en la zona de mayor presión, cuando vuelve a alcanzar presión nuevamente, que es en este sector, donde se vuelve donde se empieza a expandir el fluido, se empieza a frenar y va ganando presión, ahí esas burbujas que se generan en esta zona implotan y generan estas vibraciones, desgaste, perforaciones. ¿Se llega a comprender eso? Sí, perfecto. Bien, no sé si tengo algún dibujito más. Sí, más o menos lo mismo. Bueno. No hay más nada, che. A ver. ¿Qué seguía en la presentación? Bueno, no mucho más. Este es más o menos el pantallazo general de turbinas. De todas maneras, en el foro, yo creo que tiene que estar en el foro de máquinas hidráulicas aquí. Uy, se me colgó. Aquí, en la tercera clase del foro, hay también una charla
Más o menos como la que les di yo, creo que un poco más extendida, que fue la que dio Ricardo el año pasado. ¿Alguna duda? No, profe, se entendió bien. Perfecto. Profe, ahí volviendo al trabajo, con el tema de las mallas, del mallado, de eso, ¿le costó Sí. mucho, poco? Y mira, esto Porque va... yo todavía no, me cuesta definir las mallas por ahí en esta parte y Es todo un consulto. mundo. La discretización es todo un mundo. Todo lo que es CFD, métodos numéricos, es una disciplina bastante importante. Este tipo de modelizaciones tiene la particularidad de considerar, ¿qué pasa? Acá lo que ocurre en la vida real, digamos, es que el fluido ingresa, digamos, toda la carcasa exterior es fija y lo que se desplaza es el fluido. Inclusive los álabes directrices son fijos, el fluido se desplaza alrededor de ellos, pero el rotor gira. Modelizar eso tiene bastante, se puede, digamos, pero en general consume muchos recursos. ¿Por qué? Porque al girar el rotor uno tendría que ir moviendo todos los elementos de la malla como se mueve el rotor, básicamente. Sí, hay una cuestión de turbulencia ahí que es imposible de simular, va a ser muy difícil. No, se puede, pero requiere de muchos recursos. Entonces, ¿qué se hace? Claro, acá porque el dominio, digamos, no es fijo, es como que se mueve. Claro, el dominio, hace la un parte... cálculo y el dominio se mueve. Claro, hay que ir rotando. Y hay que... Claro, habría que ir rotando el dominio. Hay que rotar toda la parte vinculada con los álabes. O sea, podemos dejar los elementos, la estructura de elementos fijos, pero hay que mover todos los elementos que están alrededor de los álabes. A ver si tengo el dibujito completo. No se ve mucho. Todos los elementos que están en la zona próxima a los álabes, o sea, en realidad hay que mover todos los elementos. Hay que ir cambiando de posición elementos de la malla. Eso en general es bastante engorroso y un método que se probó y funciona bastante bien es hacer girar el sistema de referencia. Es decir, nosotros tendremos un sistema de referencia para el fluido en un sector del dominio y otro sistema de referencia en el lugar donde está el rotor. Entonces lo que estoy haciendo en definitiva es girar el fluido respecto al rotor. Es una cosa media engorrosa, pero funciona. Ahora, engorrosa quiero decir, hay toda una teoría atrás de eso. Ahora, para poder hacer eso, la discretización que tengo que hacer es bastante fina. Y sobre todo tengo que prestar particular atención. Ahora me tendría que poner a repasar, porque esto lo estuve elaborando bastante, pero ya hace varios años. Lo que hay que prestar particular atención es en esta conjunción entre el sistema de referencia fijo, que podría estar en este sector, y el sistema de referencia móvil, que sería la parte gris. Yo hice como 2 cortes para visualizar los elementos de malla, pero en eso hay que asegurarse. Los software en general tienen herramientas para ir acoplando elementos de un lado y del otro para que no haya un disloque entre elementos, o sea que los elementos entre sí tengan una continuidad. Claro, porque, profe, en esa parte me parece que es como que si tomás el método hace que toma el volumen vecino para calcular el de al lado, digamos. Entonces, si uno gira